Eh, Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes. La siguiente encuesta pues tiene como objetivo conocer la percepción del tutor o del docente en cuanto al proceso de aprendizaje de los estudiantes de inglés transversal 3. Entonces para lo siguiente te voy a realizar unas preguntas. Queremos que por favor sean lo más objetivas, lo más honestas posibles frente al proceso que han llevado los estudiantes. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias. La primera pregunta, profe, sería, ¿cuáles son las necesidades principales de los estudiantes que inician inglés transversal 3? Bueno, como su nombre lo indica, inglés transversal tiene que ver con cada uno de los programas que tiene la Facultad de Ciencias y la Facultad de Educación. Entonces, en ese sentido, digamos que la primera necesidad que ven los estudiantes o que tienen los estudiantes de inglés transversal es asumir una serie de niveles en su ciclo académico, si se puede llamar así, porque el inglés, en ese caso, es uno de los requisitos que ellos necesitan para poder graduarse. Listo. De esta misma pregunta, ¿hay como algo que se destaque en cuanto a alguna de las habilidades lingüísticas? Es decir, ¿necesitan más énfasis en la lectura, en la gramática, en escribir, en leer, en escuchar? ¿Alguna de esas se identifica más la necesidad? Bueno, en estos momentos únicamente manejamos la habilidad de escritura y la habilidad de lectura. Como te dije anteriormente, manejamos los programas de las dos facultades y por eso el volumen de estudiantes es muy grande. Sí. Entonces, pues obviamente nuestra ambición está en mediano plazo, ojalá poder aplicar el speaking y poder aplicar el listening, que serían como las habilidades que estamos dejando de lado en este momento. No es que no las apliquemos en nuestras aulas, sino que no son tan, ¿cómo decirlo? ¿Relevantes? En este momento no son tan relevantes, como te comentaba, por el volumen de estudiantes y también teniendo en cuenta que los estudiantes en cuanto a su nivel de inglés son muy heterogéneos. Está el estudiante que sabe inglés, que lo ha estudiado por fuera o que se le facilita, y el estudiante que lo ve como por necesidad o simplemente que no le gusta. Entonces digamos que hay variables en ese sentido. Listo. Me imagino entonces que esas habilidades que están como por fuera del rango es también porque no es como muy útil para las carreras que ellos están cursando o Pues digamos que en este momento ellos no ven la necesidad, por ejemplo, de aplicar el idioma Ya. en cuanto a su trabajo, ¿no? Listo. Únicamente lo ven, como te comentaba ahorita, como un requisito que les exige la universidad para poder graduarse. Listo, profe, muchas gracias. Profe, ¿cuáles son los objetivos de la materia? Bueno, teniendo en cuenta la heterogeneidad de estudiantes que tenemos, lo básico es que los estudiantes adquieran unas herramientas que le permitan defenderse, desarrollarse en un ambiente laboral que, como tú sabes, es de alta competencia, ¿no? Obviamente no van a salir bilingües, es una mentira si te digo que van a salir bilingües. El objetivo de transversal es enfocarlos teniendo en cuenta las habilidades que manejamos, irlas desarrollando en el transcurso de los diferentes niveles. En este momento manejamos 4 y pues obviamente que teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje ellos adquieran ciertas habilidades. ¿Esos 4 niveles son A1, A2, B1 y B2? No ¿O son necesariamente. otros niveles? Digamos que de 1 a 4 se está manejando de A1 a B1 aproximadamente, sino que la diferencia radica más que todo en los contenidos. Hay uno básico, otro que pues tiene otras características y a medida que va avanzando se va aumentando de cierta forma esa complejidad. Listo, profe. Digamos que el estudiante que termina inglés transversal 3 se podría clasificar en alguno de esos niveles del marco común europeo. Pues digamos que el objetivo en cuanto a inglés transversal es por lo menos que el estudiante salga con un B2. Listo, profe, muchas gracias. Esta pregunta, bueno, dice, ¿qué instrucciones, parámetros deben ser tomados en cuenta al momento de desarrollar cada momento de la asignatura? Bueno, en cuanto al espacio académico manejamos 3 momentos y de ahí la importancia del cronograma. Al inicio del curso, en nuestra primera tutoría, hacemos como una orientación del curso, cómo se va a desarrollar, los porcentajes que se van a trabajar, las actividades que se van a desarrollar y cada una de las fechas. Lo fundamental ahí
es que los estudiantes sean conscientes de sus cronogramas, porque pues como están estudiando a distancia, obviamente sus actividades laborales, extracurriculares, pues les demandan mucho tiempo y por eso escogieron esta modalidad. Sí. Ahí lo fundamental, para que obviamente puedan llevar un buen proceso en la materia, es que tengan en cuenta esas fechas que se establecen desde un inicio, para que no dejen pasar la oportunidad de presentar sus ejercicios. Listo, profe. Con base a esta misma pregunta, quisiera saber a qué se rige el tutor, a qué principios o a qué parámetros, como lo dije anteriormente, para asignar los temas, las lecturas. Es decir, ¿hay alguien a quien ustedes se rigen para desarrollar cada momento? Bueno, nosotros al final del semestre tenemos varias reuniones en donde programamos lo que vamos a realizar en el siguiente semestre. Sí. Es una mesa de trabajo en donde pues obviamente intervienen las opiniones de cada uno de los profesores que estamos vinculados a Inglés Transversal, en cabeza obviamente del coordinador de Inglés Transversal. Él nos establece o él nos suministra ciertos parámetros y pues nosotras como docentes lo que hacemos es unificar conceptos, unificar ideas y en esa medida todas contribuimos a los contenidos de los diferentes niveles. Por ejemplo, yo soy tutora de Inglés 3, pero puedo aportar en los diferentes niveles teniendo en cuenta el contexto que se maneje en cada nivel. Listo, profe. ¿Qué principios de enseñanza de una lengua extranjera se aplican en el aula virtual? Bueno, teniendo en cuenta la heterogeneidad, como te lo comentaba al principio, es importante la motivación, sobre todo para el estudiante que no le interesa, por ejemplo, la lengua extranjera. Entonces utilizamos, por ejemplo, videos, videoquizzes, por ejemplo, en EducaPlay. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar con EducaPlay, sí. Es bastante lúdico y pues digamos que es una de las herramientas principales para hacer como ese ice breaking, ¿no? El estudiante pues cuenta con ciertos videos, ejercicios de vocabulario, ejercicios de asociación, en donde digamos que se rompe un poco esa barrera de que es difícil, que no me gusta, etcétera, sí. Que sea algo llamativo como para engancharlo. Digamos que es como el as que tenemos bajo la manga para irlos vinculando poco a poco y que se vayan interesando por las actividades que presentamos en el aula. Listo, profe. Bueno, esta pregunta de pronto es similar a la número 3 que te dice ¿cómo se determinan los temas que deben ser enseñados en cada momento y a lo largo del programa? Creo que esa es la misma que la 3. Como ¿cierto? Te comentaba ahorita y de pronto si podemos explicarlo un poquito mejor. Es una mesa de trabajo en donde nos reunimos y tenemos en cuenta el nivel que tienen cada uno de los estudiantes. Como te comentaba, está entre B1 y B2, pues obviamente no creo que lleguen al B2, pero digamos que es un B1, es como el objetivo. Se establecen y se seleccionan los temas cuidadosamente para que el estudiante dé cuenta de esos temas. Es decir, lo importante ahí no es seleccionar la cantidad de temas y súper complejos, sí. Que el estudiante no pueda aprenderlos, sino obviamente teniendo la exigencia y con base en esos contextos que se viven en los 4 niveles y pues obviamente las poblaciones. Listo, profe, muchas gracias. ¿Qué habilidades evidencian mayor dificultad en los estudiantes? Bueno, te comentaba ahorita que estamos manejando solo reading y writing, entonces la habilidad que tiene como mayor demanda en ese sentido sería el writing. Obviamente los estudiantes presentan dificultades en el sentido que a veces no asocian muy bien el vocabulario o se les olvida cómo escribir una palabra y al momento de hacer su producción escrita se presentan algunas fallas, ya sea por la gramática o ya sea porque utilizaron la palabra que no era, etcétera, etcétera. Pero digamos que en este año que llevo en la institución me he dado cuenta que la falencia posiblemente esté en la parte escrita. ¿Hay alguna estrategia que implementen para mejorar esa falencia? Sí, a medida que van pasando los semestres vamos haciendo como un grupo de discusión, como te comentaba, los grupos de trabajo, las reuniones, en donde llevamos como esas inquietudes, ya sea de los estudiantes en nuestros niveles o nuestras propias inquietudes. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si en Inglés 3 la producción escrita tenía que ser un email, por ejemplo,
que ya es como un ejercicio bastante complejo. Lo que se decidió o lo que hemos venido trabajando teniendo en cuenta qué nos pueden dar los estudiantes. Por ejemplo, si arrancábamos con textos cortos, ahora estamos solicitando, pidiendo, reforzando la parte de oración de los estudiantes. Es decir, si puedes construir una oración de forma adecuada, obviamente teniendo en cuenta unos procesos, vas a poder construir a mediano plazo un texto corto. Entonces, digamos que una de las falencias que veíamos es que posiblemente la exigencia estaba muy alta al nivel que los estudiantes posiblemente pudieran dar. Como te comentaba, por la heterogeneidad de los cursos. Hay estudiantes que saben y que dominan en ese sentido, ya sea la gramática o pues el idioma como tal, y hay estudiantes que simplemente lo ven como un requisito. Listo, profe, muchas gracias. Claro que sí. Esta pregunta, bueno, dice, ¿con qué frecuencia se comunican los estudiantes con el tutor para aclarar dudas o resolver inquietudes? Tengo 4 opciones. Frecuentemente, rara vez, muy pocas veces o nunca. ¿Es posible que me des como un porcentaje aproximado o una respuesta? Sí, bueno, la pregunta es un poco relativa en el sentido que obviamente como manejamos diferentes poblaciones, hay estudiantes que, por ejemplo, tienen problemas de conectividad. Sí. Ellos muy pocas veces se comunican con nosotros. Los estudiantes de Bogotá frecuentemente se comunican con nosotros, ya sea vía telefónica o vía correo, pero si ya me pides un rango de frecuencia en cuanto a la comunicación con los estudiantes, creería yo que oscila más o menos 1 o 2 veces por semana. Bien. ¿Qué porcentaje aproximado, si es posible establecerlo, de estudiantes se comunica con el tutor para aclarar sus dudas o resolver sus inquietudes sobre las instrucciones de cada momento? Sí, aproximadamente el 50%. Sí, señor. Profe, ¿hay alguna inquietud que resalte o que sea común entre los estudiantes, que se destaque, sea repetitiva entre ellos? Sí, pues digamos que en este semestre se presentó un pequeño cambio, una pequeña variación en el aula virtual. Cambió su estructura en cuanto a la posibilidad que los estudiantes tienen que o debían dar clic de un lugar a otro. Posiblemente el semestre pasado se presentaron algunos inconvenientes porque los estudiantes no podían acceder a las actividades porque habían como muchas rutas para llegar a la actividad. Entonces, obviamente, revisando esas inquietudes que los mismos estudiantes nos dejaban, pues obviamente decidimos y fue una toma de decisión grupal de modificar, hacer un cambio sustantivo en la estructura del aula como tal. Entonces nosotros el aula de inglés transversal la manejamos por etiquetas. Entonces, por ejemplo, si el estudiante quiere dirigirse a ver sus resultados, por ejemplo, en los exámenes, entonces hay una etiqueta grande que dice exámenes, entonces el estudiante sabe que puede acceder allí. Sí. Si quiere ver una actividad calificable de lectura, entonces sabe que aparece su etiqueta de lectura y sabe que debe dirigirse allá. Lo que nos sucedía con el aula anterior, no digo que haya sido errónea, sino que pues obviamente a medida que vamos desarrollando los procesos, obviamente vamos actuando pues para mejorar dichos procesos. Se vio como esa, no inconformidad, sino que los estudiantes no entendían por qué si el aula se había manejado de una forma, ahora se maneja de otra. Y posiblemente el otro semestre ellos encuentren otros cambios, sí. Pero es, digamos, por ese proceso de transición que se lleva en cualquier programa, en cualquier materia. Obviamente siempre buscamos esa opción de mejora que siempre va a existir. Listo. Es decir que en este caso la categoría que se destacó para que los estudiantes se comunicaran era el manejo del aula. Exacto, porque manejamos ciertos ejercicios en línea y tenían un porcentaje en la calificación final de la materia, del espacio académico. Listo. Bueno, profe, la siguiente sección va dirigida al proceso de aprendizaje. ¿Con qué frecuencia visitan los estudiantes la plataforma durante la semana? Entonces tenemos 4 opciones. 1 vez o menos por semana,
entre 1 y 2 veces por semana, entre 3 y 4 veces por semana y entre 5 y 6 veces por semana. Bueno, esa pregunta también es un poquito relativa, pero teniendo en cuenta el contexto de nuestros estudiantes, ellos pueden acceder al aula, especialmente los fines de semana, Sí. Tipo sábado, tipo domingo, que digamos que tienen un espacio libre fuera de su área o de su momento laboral, en donde pueden acceder a las actividades con tranquilidad. Entonces, aproximadamente 2 veces por semana. 2 veces por semana, Sí, señor. gracias. Y la actitud de los estudiantes frente al aprendizaje de una lengua extranjera por medios virtuales es interesada y participativa por cumplir un requisito académico o es desinteresada y poco participativa. Eh, bueno, digamos que está entre interesada y por cumplir un requisito. Entonces, vuelvo al punto de la heterogeneidad. Sí. Estudiantes que sencillamente asisten a su espacio académico para, de cierta forma, aprobarlo y de esta manera poder lograr el objetivo que es su grado. Hay otra clase de estudiantes en el sentido que ellos asisten a tutorías regularmente, ya sea porque alguna explicación en el aula no quedó clara o sencillamente porque necesitan esa interacción cara a cara con el tutor y pues obviamente que el tutor les brinde de pronto unas herramientas más profundas en cuanto al proceso de aprendizaje y puedan reforzar esos conocimientos. Listo, profe. ¿Se podría determinar el promedio de estudiantes que aprueban o reprueban el curso durante el semestre? Bueno, el volumen es bastante alto, pero teniendo en cuenta mi grupo, este semestre aproximadamente el 60% aprueba el curso. ¿Podrías de pronto compartirnos las causas de los que reprueban el curso? Sí, muchos no acceden al aula, por ejemplo, a las actividades en línea que se programan. Otros por sus espacios laborales. Algunos tienen bastante movilidad y se les dificulta, por ejemplo, ingresar al aula a realizar sus actividades. Otros, por descuido, y lo dicen ellos mismos: profe, se me pasó la fecha, ¿me puede habilitar nuevamente la plataforma? Entonces, digamos que son como las características más relevantes en cuanto al motivo por el cual los estudiantes no pueden aprobar el curso. Otra cosa tiene que ver con los exámenes, con el examen parcial y el examen final. O no se preparan lo suficiente o no hacen un estudio consciente teniendo en cuenta los recursos que se publican en el aula, las tutorías que les brindamos, hay tutorías por Skype también. Entonces digamos que las herramientas se prestan, pero pues obviamente hay estudiantes que las aprovechan y otros estudiantes que simplemente las dejan pasar. Listo, profe. Bueno, la siguiente sección va dirigida al aula virtual. Profe, ¿considera que las ayudas del aula virtual son suficientes para el aprendizaje de una lengua extranjera? Depende. Esa pregunta también es un poco relativa y digamos que va un poquito enfocada a lo que decía anteriormente. Digamos que el estudiar a distancia no es un impedimento para aprender una lengua. Ahí la cuestión es ese compromiso que tiene el estudiante. Obviamente uno como tutor está comprometido con ellos, pero uno también necesita que ellos pongan de su parte al momento de querer aprender una lengua, es decir, como te comentaba ahorita. Hay tutorías que son presenciales, desde mi punto de vista son muy pocas, por el volumen de estudiantes que manejamos, por las temáticas que manejamos. Como te digo, no son complejas, pero sí son, ¿cómo explicarlo? Digamos que hay un volumen amplio de contenidos. Sí. Y para ir a la carrera, pues digamos que no tiene sentido. Es decir, la idea es mirar un equilibrio en cuanto a qué quiere aprender el estudiante, cómo lo quiere aprender y por ejemplo, los ritmos de aprendizaje que te hablaba hace un momento. Hay unos que aprenden más rápido que otros, hay unos que se les facilita más, otros que necesitan un poco más de tiempo para aprender. Entonces, digamos que obviamente agradecemos los espacios que nos brindan, porque pues obviamente esas tutorías presenciales nos permiten ver, por ejemplo, quién está ingresando al aula, quién se interesa por las actividades, y en esa medida pues buscar un balance y brindar ese apoyo que necesitan los estudiantes también cara a cara. Listo, profe. Es decir, ¿tú consideras
que esas ayudas son suficientes? Son suficientes, pero creo que se puede hacer más. Podríamos buscar otros espacios. Bueno, esta pregunta tiene esa otra subpregunta. ¿Qué mejoras implementarías para el aula? Ok. Bueno, discutimos bastante en grupo que quisiéramos y desearíamos que dentro del equipo de trabajo de inglés transversal hubiera, por ejemplo, un diseñador gráfico. Es decir, nosotros somos pedagogos, posiblemente alguno de nosotros sea un poco más, ¿cómo decirlo?, astuto o práctico, o se le facilite un poco más la tecnología en cuanto al diseño, por ejemplo. Pero digamos que nosotros quisiéramos aprovechar un poco más nuestro tiempo laboral para enfocarnos más en esa parte pedagógica. De cierta forma somos de todo un poquito, somos pedagogos, somos diseñadores, por ejemplo al estudiante no le gustó cómo quedó el aula, pero digamos que son las herramientas que se nos presentan y nos brindan en ese momento. Sí. Y digamos que te hablo ahorita del diseño por la cuestión que te decía de la motivación. Si el estudiante ve un aula con lo último, si se puede llamar así, hablando de diseño, obviamente se va a interesar por ingresar. Bueno, ¿qué me están mostrando ahí o qué me quieren mostrar? El aula tiene los contenidos que se requieren para el nivel, pero por ejemplo un estudiante de artes plásticas dirá, no, es que el aula es muy plana, tiene color blanco, tiene color naranja y azul, por ejemplo, digamos, ellos en sus diferentes materias, en su lenguaje, pues obviamente utilizarán otras cuestiones para referirse de pronto a la estructura del aula. Pero digamos que ya lo hemos venido discutiendo, una persona que se encargue de hacer llamativa esa aula. Ya, bueno, esta pregunta para mí es muy interesante. ¿Por qué, profe? Porque yo soy diseñador gráfico. Entonces, interesante. mi pregunta es si en la parte técnica ustedes tienen el soporte limitado, es decir, a ustedes les entregan una plataforma con un límite de herramientas para trabajar. ¿Es así? Supongo que debe ser así, no sé. Pues tanto como límite no, posiblemente hay herramientas que conozcamos y posiblemente unas que no usamos, ya sea por desconocimiento o porque no se nos presta el tiempo, porque pues bueno, en mi poca experiencia con Moodle, sé que pues tiene bastantes herramientas. Hace poco digamos que descubrimos con la ayuda de unos colegas la opción de la lección, que fue muy muy interesante y pues dio bastantes frutos este semestre, positivos por cierto, pero digamos que si quisiéramos explorar un poco más, o sea, Moodle o pues ya sea otra plataforma tendrá cantidad y variedad de herramientas que nos permitan llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje posiblemente más efectivo, de mejor manera. Bien, profe. Y mi segunda pregunta va enfocada también con lo mismo. Y es que si necesitan la parte de diseño en cuanto a ser más llamativa más llamativa la página o el aula virtual, están limitados por eso me acabas de comentar, ¿sí? Uh-huh. Ustedes no poseen las herramientas, no poseen el conocimiento para ello. Pues digamos que somos pedagogos y hay profesores que se les facilita esa parte de diseño, a otros no tanto, pero digamos que ahí la cuestión y la importancia del diseño es que una persona se encargue del diseño como tal. Sí. Nosotros nos encarguemos ya de la parte pedagógica, la parte conceptual, llevar a cabo unas lecciones, por ejemplo, que tengan audio, que tengan video, que te pongan a interactuar con X y Y actividad, que dejar de lado como eso, como esa cuestión de, ok, te voy a explicar y ahora vas a resolver, te voy a explicar y ahora desarrolla este taller. Uh-huh. Entonces como muy mecánico, ¿no? Que sea un poco más interactivo y es lo que estamos buscando, vamos tras de ello. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ya vamos a concluir, dice la siguiente pregunta. ¿Ha recibido sugerencias por parte de los estudiantes en cuanto a los recursos implementados en el aula? Bueno, de pronto no tanto a los recursos, digamos que los estudiantes han dado sus opiniones bastante positivas en cuanto a el cambio que tuvo el aula. Ellos obviamente dicen que al principio fue un poco preocupante
porque se angustiaban, como así que me cambiaron el aula y ahora qué hago, pero al momento que iban manejando, iban como en ese proceso de explorar el aula y mirar qué nuevos cambios habían tenido, podían desarrollar sus actividades normalmente. Ellos me hacían comentarios sobre todo en cuanto a las habilidades. Profe, pero deberíamos manejar speaking, profe, pero deberíamos hacer ejercicios de listening. Y por ejemplo, este semestre trabajamos con la plataforma de MyELT y pues obviamente inglés transversal no va enfocado al listening, pero se ponía 1 o 2 actividades de listening para que ellos poco a poco fueran también educando el oído. Digamos que algo positivo que noté en esta aula es que tú pones los intentos que tú quieras o necesites. Por ejemplo, yo les ponía a mis estudiantes intentos de 6 y no era, ay no, si es que vas a sacar 5 porque puedes hacerlo las veces que quieras. Era más una cuestión de práctica, que el estudiante se motivara, ay no, me van a calificar a la primera y ya tengo mal. Ahí pues ya viene un índice de desmotivación porque solo tenía como una oportunidad, ¿no? En cambio, con estas múltiples oportunidades, el estudiante tenía la oportunidad, valga la redundancia, de explorar, de ver sus errores, de que ellos mismos a través de sus ejercicios autónomos tomaran conciencia y dijeran, bueno, estoy fallando en el vocabulario, no, me va a regular en la parte de gramática, no, debo reforzar mejor el listening con el audio que la profesora me habilitó. Entonces digamos que ellos mismos me decían que ellos a través de esos ejercicios habían aprendido mucho y digamos que no necesariamente el tutor estaba ahí. Obviamente recurrían a mí, ya si se presentaba algún problema técnico o la instrucción no era lo suficientemente clara. Pero digamos que fue un plus que tuvimos este semestre. Listo, profe. ¿Cuál es tu percepción en cuanto a la entrega de actividades de los estudiantes? Bueno, llegaban bastantes correos, profe, ¿me puede habilitar el momento 1 otra vez? Es que no tuve tiempo, es que se me bloqueó el computador, es que se me dañó, digamos que las 1001 excusas. Obviamente uno accede siempre y cuando sea una excusa médica o una excusa laboral, obviamente sustentada. Pero digamos que muchos estudiantes se cogían de ello para decir, no, profe, es que se me dañó el computador y entonces como me pasó eso, me va a decir que sí. Digamos que a veces se presentaban no choques, sino confrontaciones en el sentido que al principio del semestre les dice uno cuáles son las actividades calificables. Hay un intento. Da uno las instrucciones antes de que desarrollen el ejercicio para que no vayan a cometer los errores. Por ejemplo, si el ejercicio decía no use contracciones y el estudiante usaba contracciones, pues el ejercicio le quedaba mal. Entonces digamos que son como esos reclamos que los estudiantes ponen y que no dan al lugar, porque desde el primer momento uno les presentó las reglas y les dijo, los ejercicios en línea tienen una única oportunidad, un intento, en el sentido que deben ser rigurosos, como te comentaba al principio, con el uso del cronograma, que no se les pase la fecha, que escojan también un buen espacio para estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, profe, ¿tú podrías de pronto darnos un rango de porcentaje de los estudiantes que entregan sus actividades oportunamente? Bueno, yo te hablaría aproximadamente del 50%. Listo, profe. Ya esta es mi última pregunta. ¿Y cuál es tu percepción en cuanto al desarrollo de las actividades que hay en el aula? Bueno, al momento de hacer la calificación respectiva, uno va evidenciando las fallas que pueden llegar a tener los estudiantes. Por ejemplo, si el ejercicio hablaba de pasado, habían estudiantes que conjugaban el verbo en presente o usaban presente progresivo, es decir, como que todavía no había como un afianzamiento en cuanto a lo que estábamos viendo en el nivel, pero eso se debe a 2 cosas: desatención por parte del estudiante o que antes de desarrollar el ejercicio en línea, que es calificable, no se remitieron a estudiar las lecciones de las cuales te hablaba hace un momento. Entonces digamos que son como 2 factores que afectan ese rendimiento en cuanto a las actividades que se presentan en el aula. Es decir, el primero me dices que es que no hay un previo estudio. ¿Y el anterior me repites? Como desatención de los estudiantes. Si la instrucción dice, como te comentaba ahorita, no use contracciones, y el estudiante utiliza el ejercicio con contracciones,
pues obviamente le va a quedar mal así la estructura esté bien, porque hay un seguimiento de instrucciones al cual hizo caso omiso. Entonces digamos que es eso. Gracias, profe. Y por último, quisiera que de pronto en una forma general tú me describieras ese proceso de los estudiantes, es decir, cuál es tu percepción de cómo ellos perciben la segunda lengua, es decir, si es satisfactorio, es desanimado. Pues ahí hay un choque de emociones, si se puede llamar así, porque casualmente en el último examen tuve la oportunidad de sentarme con unos estudiantes al final y decían, profe, muy buenas las lecciones, profe, muy chévere cómo se está manejando el aula, he aprendido, pero me faltó tiempo, me faltó más dedicación, etcétera, etcétera. Digamos que son factores posiblemente externos, ya sea porque hay que atender a la familia o porque es un asunto laboral y no pueden dedicarle el tiempo que quieren o que necesitan para lograr mejores resultados. Bien, y la mayoría de veces tú percibes entonces que hay interés o hay más bien desinterés. Es un poco paradójico al principio, hay como ese interés de, bueno, voy a empezar mi nivel de inglés, la profesora me explicó lo que hay que hacer, pero a medida que va pasando el tiempo, como que la información que uno les brinda se va dilatando, o porque se les olvidó, o porque no se acordaron cómo ingresar, o porque definitivamente los absorbió tanto el trabajo que dejaron de desarrollar la actividad. Entonces digamos que es un poco paradójico porque arrancan muy bien, en el sentido que, bueno, voy a esforzarme en la materia, voy a preguntarte las veces que quieras, voy a venir a tutorías, y resulta que al momento que va transcurriendo el semestre, eso se va dilatando. Bien, me siguen surgiendo más preguntas. Claro que sí. ¿Qué tantos estudiantes asisten a las tutorías? Bueno, yo en Bogotá tengo aproximadamente en este nivel que pasó 117. A las tutorías asisten aproximadamente 23. Entonces digamos que el balance es, digamos, desmotivador, si se puede llamar así. Pero como te comentaba, hay estudiantes que o no pueden asistir a la tutoría por un asunto laboral o definitivamente se sienten seguros con las temáticas que se presentan, o sencillamente, y está la otra cara, que es como el desinterés. Listo. Y de esos estudiantes restantes que no asisten, ¿se contactan por otro medio, sea vía Skype o aula virtual, correo institucional? Sí, algunos me piden, por ejemplo, ayuda. Profe, ¿puedo asistir a una tutoría al edificio de la UAT porque no pude asistir a la tutoría del sábado por un asunto laboral, por ejemplo? O sencillamente, profe, vivo en Madrid, ¿podemos conectarnos por Skype? Entonces digamos que uno tiene en consideración, pues digamos que esos casos, ¿no? Algunos se pueden atender, otros no se pueden atender, como te comentaba, por el volumen de estudiantes que manejamos. Bueno, esta sí creo que es mi última pregunta. ¿Cuál sería la causa que más se destaca por la cual los estudiantes reprueban el curso? Bueno, una parte porque no desarrollan las actividades que al inicio, digamos que están programadas. Y dos, posiblemente desarrollen todas sus actividades, pero en los exámenes no les va bien y los exámenes tienen un porcentaje bastante alto. Sí. Es decir, que sería la falta de aplicación del conocimiento. De preparación, tal vez un poco de disciplina al momento de estudiar. Bueno, he notado también como la otra cara de la moneda, en el sentido que hay estudiantes que me dicen, y tiene que ver con lo que te comentaba ahorita, profe, ¿puedo asistir a una tutoría para que me quede mejor más claro el tema para prepararme para mi examen? Tuve algunos estudiantes que vinieron a prepararse conmigo, si se puede llamar así, para presentar su examen, y en el examen se bloquearon. Entonces digamos que está la otra cara de la moneda. Ya puede ser inseguridad o se les olvidó, la presión, digamos que muchas cosas, muchos factores que pueden estar pasando por la cabeza que esté ocasionando eso. Entonces digamos que es otro punto que no hay que desconocer. No es porque no sepan, y por ejemplo yo estoy en tutoría con ellos normal y les digo, bueno, trabajemos la estructura del pasado simple, y digamos que conmigo aquí lo trabajan bien,
pero resulta que en el examen les estoy preguntando lo mismo y no supieron cómo hacerlo. Entonces digamos que también Listo, influye. Tenía otra pregunta. Bueno, profe, entonces creo que no tengo más preguntas respecto a el proceso de enseñanza. Entonces, profe, muy amable, muchas gracias por colaborarnos con nuestro proyecto de grado. Espero que sea de gran contribución para ustedes y para toda la comunidad estudiantil. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Claro que sí, con mucho gusto.